Our subject is the penalties Estoy of leyendo la Biblia pride, Reina Valera Antigua. Y el because tema aquí es las among consecuencias del other orgullo, porque things, entre otras that is cosas, so esto es evident. bastante evidente en el capítulo o en esta porción del capítulo que vamos a estar estudiando este día. Pablo entra en Atenas. Atenas, el corazón cultural de Grecia, el centro del mundo en aquel entonces de sabiduría y cultura, la grande y poderosa Atenas con su maravillosa arquitectura y sus escuelas de filosofía, y con su gran orgullo en el aprendizaje. Atenas, hogar de los más grandes filósofos. Ahora bien, esta cultura estaba en su cúspide en el momento en el que el apóstol entra a la ciudad. Allí estaba el Partenón y muchas otras cosas que podían intimidar a un predicador cristiano y para impresionarlo también. Una ciudad muy orgullosa de que guiaba al mundo en la sofisticación de aquel entonces. ¿Cuál fue la impresión del apóstol a medida que vino la luz del día? ¿Qué es lo que él vio? ¿Qué es lo que le sorprendió? Bueno, él estuvo horrificado, estaba aterrorizado, su espíritu fue movido dentro de él fue sacudido hasta lo más profundo de su ser. Él sabía lo que él encontraría en Atenas, y de alguna forma cuando lo vio, verdaderamente entendió de una forma notable este centro de aprendizaje y sofisticación y cultura, y uno no podía ver en ninguna otra parte tanta idolatría como aquí, tanta idolatría patética y baja. Había politeísmo, había ídolos por todas partes, había templos en todas partes, grandes supersticiones en todo lugar. ¿Qué contraste? Aprendizaje y cultura por un lado, y por otro lado una superstición patética. Esto era Atenas en aquel entonces. Las personas estaban muy perdidas y vamos a escuchar respecto de los epicureos y los estoicos. Los epicureos eran ateos, ellos no aprobaban los templos y los ídolos y las imágenes, etcétera. Ellos no creían en un ser divino. Y los estoicos como que sí creían en un ser divino, pero eran panteístas y no creían en un ser personal, en una deidad personal, ni tampoco probaban los templos. ¿Y cuánta influencia tenían ellos, su escuela de pensamiento, en la cúspide de su poder? No tenían gran influencia, porque la gente ordinaria, a pesar de que eran orgullosos de todos sus partidos y sus escuelas de filosofía, grande orgullo, tan grande orgullo que su mente estaba cerrada a cualquier cosa externa y al mismo tiempo no tenían ninguna influencia, no tenían ninguna ayuda a la gente ordinaria. No que esos filósofos de los epicureos o estoicos fueran buenos para ellos, pero la gente ordinaria no era ayudada por ellos. Y aún así, la gente iba a los templos y vivían para tratar de aplacar la ira de sus dioses que ellos habían imaginado. Eso era Atenas. Y el apóstol Pablo estaba lleno de horror por todo lo que vio. Y lo que vio no fue el centro del aprendizaje mundial, sino vio esclavitud. Esclavitud a cosas ficticias, a cosas absurdas, una combinación de conocimiento e ignorancia, y completas tinieblas en el alma. Engaño de mente y sobre todo vio la grande ofensa que toda esta idolatría representaba a Dios, al único Dios verdadero. Ese único Dios verdadero no era permitido existir en ese lugar. En lugar de él, escogían a todos sus dioses pequeños que ellos habían inventado. Así que el primer encabezado es la ignorancia del orgullo. Uno hubiera pensado que Atenas estaría abierta al conocimiento divino. Uno hubiera pensado que las personas de Atenas, de entre todas las personas, al ver su orgullo en el aprendizaje, etcétera, uno hubiera pensado que esa gente estaría abierta a lo obvio, que este mundo complejo tiene un creador,
que hay diseño en el mundo y en el universo. A pesar de todo ello, sí podían verlo antes de la época del telescopio y el microscopio. Y uno pensaría que su mente estaría abierta, uno pensaría que sus instintos por la eternidad les haría estar abiertos a estudiar este tipo de cosas del Dios verdadero, pero en absoluto fue así. Lo dejaban a un lado, estaban orgullosos de su conocimiento, no querían nada que interfiriese con ellos o que quitase sus ideas o que compitiese con sus ideas. Sus mentes estaban cerradas. Veamos el texto en el versículo 16. Y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía. Estaba muy enardecido dentro de él al ver la ciudad entregada a la idolatría. Y era así. Así que disputaba o discutía, razonaba. Él explicaba su caso. Lo explicaba todo cuidadosamente. Eso es lo que significa el griego que se traduce como disputar o discutir. No reto la traducción. Es lo que uno hace cuando uno disputa con la gente, les explica a uno. Y él estaba teniendo que escuchar sus respuestas y sus preguntas y tenía que explicar su caso y responderles y también explicar sus proposiciones. Así que disputaba, primero que nada, de acuerdo a su costumbre en la sinagoga, porque era la voluntad de Dios que él primero fuese a los judíos y a los griegos que temían a Dios que se encontraban con ellos en la sinagoga. Y eso no solamente porque fuera de acuerdo a las promesas antiguas de Dios de que el Salvador vendría primero a los judíos, sino que también era por una razón práctica. Y lo que pensábamos la semana anterior, el estudio anterior, los judíos, a pesar de que sus errores eran grandes, ellos tenían buena educación al respecto de la escritura del Antiguo Testamento. Así que una vez que vieron a Cristo y fueron convertidos y se les dio nuevo entendimiento, pues podían hacer gran progreso, rápido progreso en las cosas de Dios. Tenían el entrenamiento correcto, tenían el contexto correcto. No les había servido hasta entonces, pero una vez que fueron salvos, esto les ayudaría a conocer la escritura y por tanto serían personas que estarían en una buena posición para poder ser los primeros maestros e instructores en la iglesia del Nuevo Testamento. Los gentiles, cuando ellos fueron convertidos a gran escala, pero aún así ellos habían sido politeístas y eran ignorantes de los atributos del Dios vivo y no sabían nada respecto de la escritura. Ellos tomarían más tiempo, muy pronto remontarían, pero tomarían un poco más de tiempo. Así que versículo 17 disputaba en la sinagoga con los judíos y los religiosos, los que temían a Dios, y en la plaza cada día con los que le ocurrían, con los que estuvieran presentes. La plaza, uno podría pensar en un mercado con puestos que venden cosas, sin embargo, la plaza en Atenas no era así. Era una gran área, un gran espacio con muchos árboles inmensos que escondían múltiples estatuas y templos y diferentes escuelas de pensamiento y filósofos que se reunían allí y muchos escuchaban su enseñanza, sus discursos. Entonces era un lugar para reunirse, para discutir, para hablar y también para poder comprar y vender. Entonces no era solamente un mercado, por eso en español la traducción dice una plaza y Pablo iría allí diariamente. Él estaba esperando a Silas y a Timoteo, pero había bastante que hacer y su corazón estaba conmovido, quebrantado, viendo a las personas con su necesidad en Atenas, de modo que se puso inmediatamente a trabajar. Y podemos imaginar que muchas personas se reunían alrededor de él. Y en el versículo 18 dice, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Esta palabra que dice aquí disputaban con él traduce un término griego que significa que interactuaban con él. No solamente se lo encontraron, sino que le preguntaban y le respondía. Era un proceso dual. Había como una disputa, un debate, una conversación. Algunos de ellos decían, los epicureos y los estoicos, y sin embargo, y sin lugar a dudas también otros, unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Palabrero
Es una buena traducción. El original dice algo así. ¿Qué dice este recogedor de semillas? Y esto nos ayuda a ver la profundidad del insulto aquí. Aquí tenemos a un hombre que está hablando al respecto de cosas que nosotros pensamos que no entiende. Suena bien. Es una de estas personas que, que encuentra conocimiento aquí, lo recoge aquí y allá, como un pajarito recogiendo cosas aquí y allá, y no sabe cómo usar todo esto. Es un ignorante. Es un hablador público que quiere atención para sí mismo. Como un pájaro escogiendo semillas aquí y allá. Si lo hubieran escuchado, hubieran visto que el mensaje de Pablo era muy sistemático y organizado, mucho más que cualquier cosa que ellos tuvieran que decir. Él hablaba al respecto de un creador, hablaba al respecto de la necesidad del hombre por la caída del hombre, hablaba al respecto de la necesidad de reconciliación con Dios y cómo esto se podía lograr solamente con la redención, la venida de Cristo, y él tenía que morir por el pecado de su pueblo. Todo esto explicaba la caída del ser humano y la naturaleza del ser humano, y el pecado era perfecto, era su sistema usual de la teología que él explicaba. Pero ellos eran tan orgullosos de su aprendizaje, y cualquier cosa de fuera de Atenas era basura para ellos. Cualquier cosa buena se originaría allí en Atenas, y estaban listos para despreciar a quien fuera que viniera de fuera. Les escucharemos no porque queramos interesarnos en lo que dicen, sino porque queremos saber lo suficiente para despedazar su enseñanza y ridiculizarlos. Estamos aquí para afilar nuestros cuchillos y para inflar nuestro ego. Así que lo llamaban palabrero, recogedor de semillas, palabrero. Estos traductores pusieron la mejor palabra que pudieron. Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses. ¡Cuán increíble! ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Uno viene donde se aprende todo, y ellos se les explicó respecto de un verdadero Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero una esencia divina, un solo Dios, de forma misteriosa, tres personas en la deidad, pero solamente es un Dios. Y Pablo hubiera enfatizado estas cosas evidentemente una y otra vez en contra de sus miles de dioses. Ellos tenían miles de dioses. No, él hubiera dicho. Su mensaje central es, hay un solo Dios, y esta gente brillante, tan llena de su aprendizaje y su filosofía, no entendían lo que Pablo estaba diciendo. Y escuchen lo que decían algunos de ellos. Parece que es predicador de nuevos dioses, de dioses extraños, divinidades extrañas, en plural. Es exactamente lo opuesto de lo que Pablo les estaba diciendo. Vean ustedes, el orgullo enceguece. Tú puedes ser el más grande científico en el mundo y puede dejarte ciego por completo. Y tal vez no es que haya un problema con tu ciencia, tal vez no entiendes bien los orígenes, porque todas esas cosas son parte de filosofía, no de la ciencia. Tal vez está mal los orígenes que tú entiendes de la Tierra. Sin embargo, tal vez tu ciencia es brillante y es muy útil y muy importante para muchos. Pero si tú te dejas llevar por el orgullo y tu conocimiento, entonces no podrás entender lo más importante y lo fundamental de todo. Y esto es lo que está pasando aquí en Atenas en este pasaje. Su orgullo oscurece las cosas, no pueden ver. Ellos escuchan al apóstol Pablo de entre todas las personas proclamando un solo Dios, y ellos piensan que está hablando de muchos dioses. ¿Cuán lejos uno puede apartarse del entendimiento? Porque él les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo que implica aquí, al escribir esto Pablo bajo inspiración, perdón, Lucas bajo inspiración, es que ellos pensaban que la resurrección era un Dios. Estaban tan acostumbrados al concepto de muchos dioses que cuando Pablo habla respecto de la resurrección, pues los griegos sí hacían que cosas abstractas fueran dioses. Así que es difícil imaginarnos que ellos pueden imaginarse que la resurrección es otro dios en sí misma. Sin embargo,
lo hacían y no entendían. Y nosotros podemos tener en nuestra cabeza tan llena de la evolución y las teorías científicas que la mismísima noción de Dios se oscurece por completo. Todo tiene que tener una explicación racional. Y no entendemos nada divino. Exactamente lo mismo ahora como fue entonces, porque les predicaba la parte final del versículo 18, les predicaba a Jesús y la resurrección, entonces pensaban que estaba hablando de dos dioses diferentes, sorprendente. Versículo 19, y tomándole, le trajeron al aerópago, la reunión de los consejeros más de más rango en Atenas. Él no estaba siendo juzgado. Ellos, los traductores allí de la Biblia inglesa, en este pasaje, se han decidido por decir que cuando Pablo se dirige a los consejeros de más alto rango de Atenas y a otras personas junto con él, una gran multitud, ellos piensan, estos traductores piensan que se hizo en el monte Marte. No necesariamente se hizo ahí. Los traductores de la Biblia inglesa dicen que era en el monte Marte en el versículo 22. Sin embargo, en español dice el Areópago, lo cual es correcto porque eso es lo que dice el griego en el versículo 22. En otras palabras, este es el lugar donde se reunía el consejo, en esa reunión desde luego. Y el monte Marte no sería una traducción correcta en ningún idioma. Y es así la misma palabra que se dice aerópago en el versículo 19. De modo que tal vez sí se reunieron en una basílica abierta en en esa región, porque había muchas. Y le trajeron al aerópago, diciendo lo siguiente. Y yo no he estado allí en persona, pero lo que vemos en fotografías es que es difícil ver cómo una gran cantidad de personas junto con Pablo en medio de ellos pudieran haberse reunido en el monte Marte, de modo que tal vez había una basílica en esa área. Y le llevaron allí y le dijeron por el versículo 19, ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? Ellos no querían verdaderamente saberlo. Más bien tenían el propósito, como ya dije yo, querían destruir su doctrina. Tenían demasiado orgullo como para seguirle. Entonces, ven, háblanos. Y el apóstol Pablo así lo hizo. Y ahí estaban aquellos ancianos de gran rango en Atenas y una gran multitud de personas y extranjeros también sin lugar a dudas. Personas que habían visitado Atenas para poder aprender su cultura y aprendizaje y estaban reunidos ahí. Podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dice, si versículo 21, la explicación. Entonces, todos los atenienses y los huéspedes extranjeros en ninguna otra cosa entendían, sino en decir o en oír alguna otra cosa. No pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo, pero sus mentes estaban cerradas a la verdad. Y entonces Pablo comienza su discurso histórico en el versículo 22, el discurso histórico de Pablo a la gente del Areópago en la región del Monte Marte, ahí en Atenas. En- Estando pues Pablo en el medio del Areópago, dijo, varones atenienses, y comienza su discurso y su curiosidad es despertada. En todo os veo como más supersticiosos. Percibo que sois muy religiosos. Supersticioso está bien, pero religioso es una mejor traducción porque describe el tipo de religión que tiene, a la cual se apegaban la mayoría de las personas ahí. Versículo 23. Porque pasando, podemos expandir esto. El sentido es que a medida que atravesé la ciudad, le respetarían por eso. Él ha venido, eso es lo que nosotros esperamos de los visitantes en Atenas. Él ha venido a nuestra gran ciudad, Atenas, y la ha visto. Él ha caminado a través de nuestra ciudad. Él ha visto sus maravillas y sus logros, su arquitectura de nuestra ciudad y su grandeza de nuestra ciudad. Está haciéndonos justicia. Bueno, sí, lo hizo. Pasando o a medida que atravesé la ciudad y la inspeccioné y miré vuestros santuarios, vuestra adoración, él vio los santuarios, los templos, los santuarios y las imágenes
y los templos. A medida que miré todo esto, y claro que había grandes obras de arte, no, claro, la mente del apóstol habría apreciado el arte, claro, y la arquitectura, pero él vio algo, y esto le llamó la atención en particular. Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: entre los muchos altares, al Dios no conocido, al Dios desconocido. Esto es un artículo específico, al Dios es específico, véanlo, no conocido. Muchas personas comentan al respecto de este versículo y este evento y dicen, lo que pasa aquí es lo siguiente: los atenienses creían en tantos dioses, o por lo menos los atenienses ordinarios creían en tantos dioses, y a menos que dejaran a uno de lado, alguien hizo, o algún grupo de personas hicieron un altar al dios que tal vez estaban dejando de lado, por si acaso habían dejado a un lado a un dios y él estuviera ofendido con nosotros, y él entonces obrase en contra de nosotros y trajese desgracia sobre nosotros. Y ellos pensaban, o algunas personas que comentan al respecto de este dios, de este pasaje, perdón, piensan que esto es lo que significa. Sin embargo, no es así. No significa esto. Les voy a decir lo que sí significa. Significa que alguien en Atenas, o algún grupo en Atenas, o alguna cantidad de personas pensaban que había una posibilidad de que se habían equivocado en todo y que no había muchos dioses, sino solamente uno. Por allí en la mente de alguien había un instinto, una concienciación de que este politeísmo, esos múltiples dioses, tal vez no son la respuesta a las cosas. Tal vez alguien pensaba de forma más lógica, de forma más razonable: ¿acaso no será que hay un gran Dios sobre todas las cosas, un creador? Y es natural para la mente humana asumir una cosa, asumir esto. Y es como si alguien, basándose la posibilidad, en una posibilidad de que hubiese solamente un grande Dios, no muchos dioses, entonces construiremos un santuario, un altar a ese Dios. Y entonces dice aquí: al Dios no conocido, al Dios desconocido, no sabemos al respecto de él, no lo tomamos en cuenta, pero por si acaso vamos a construirle un altar, un templo, un santuario. ¿Acaso avanzaron más allá de eso? ¿Creyeron en él? No. Preferimos, porque somos atenienses, preferimos creer en los dioses que nuestros ancestros crearon y creyeron en ellos, y que nuestros grandes pensadores han producido. Nuestros inventores de mitos, nuestros escritores, nuestros pensamientos han creado estos dioses. Entonces preferimos estos dioses. Les preferimos porque nos dan licencia estos dioses. Estos dioses no nos dicen cómo debemos vivir. Esta multiplicidad de dioses no demandan nada de nosotros. Sacrificamos ante ellos, los apaciguamos, los aplacamos en su ira, dependemos de ellos para tener buena fortuna y ayuda, etcétera. Pero podemos entretenernos y hacer lo que queramos. Podemos comportarnos como deseemos. No se nos impone algún sistema rígido moral como el que tienen aquellos judíos, por ejemplo. Más bien preferimos nuestros propios dioses. Somos un pueblo liberado. No tenemos ninguna censura en Atenas. Así es como lo preferimos y estamos muy orgullosos de lo que hemos desarrollado. Entonces, a pesar de que había la posibilidad, parece que esta posibilidad se había levantado de que hubiera un Dios al respecto de quien no conocemos, entonces le construiremos un santuario, un altar, y ya ahí lo dejaremos. No vamos a hacer nada más con eso. Nos quedamos con lo que queremos, con lo que estamos, con lo que nos da la libertad de hacer lo que queremos y en lo que estamos orgullosos. Entonces no solamente eran demasiado orgullosos como para aprender, sino que su orgullo
quería sus propios caminos y su libertad. Eso es bien moderno, ¿no suena bien moderno esto? Verdaderamente moderno, como de hoy en día. Y aquí dice al Dios no conocido y el apóstol Pablo toma esta oportunidad. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, le reconocen y ya está, pero sin saber al respecto de él, no quieren saber nada más de él. A este os anuncio yo. Una palabra perfecta. A este, a él os anuncio yo. Al único Dios verdadero. Este Dios verdadero no es como los dioses ídolos que han sido imaginados por los seres humanos. El verdadero Dios vivo es alguien de quien tenemos que aprender. Él estaba allí en primer lugar. Él se revela a los hombres. Hay una fuente autoritativa de información. Y Él nos enseña respecto de sí mismo con toda autoridad y nos enseña la raza humana con enunciados claros, con proposiciones claras. Y los atenienses no estaban acostumbrados a eso. Lo que ellos querían era, o más bien lo que a ellos les gustaba es que ellos habían creado sus propios dioses. Estas cosas venían de la imaginación de sus escritores y ahora tenían que escuchar a él, dice el apóstol Pablo, a él os anuncio yo. No te estoy invitando a que tú pienses cómo Dios es, no te estoy invitando a que tú te imagines cómo es Dios, como no te estoy imaginando a que tú me des sugerencias de lo que tú quisieras que Dios fuera o cómo quisieras que Él fuera. Más bien te estoy diciendo quién es Él y cómo es Él y qué es lo que Él ha hecho. Y te estoy diciendo, basándome en su revelación, en su palabra, en la Biblia, lo que Él ha revelado respecto de sí mismo. El orgullo humano no quiere esto. Dios me va a decir a mí cómo es Él y lo que debo de hacer. Dios me va a decir a mí cómo Él piensa y lo que Él espera de mí. No, fuera con eso, no. Somos tan orgullosos. Nos volcamos a las cosas y a las personas que nos dicen y lo que queremos describir nosotros. Nosotros queremos estar orgullosos de los dioses que hemos inventado o las teorías que hemos inventado de la existencia y acreditamos a las personas ciertas cosas y nosotros mismos por nuestro entendimiento. Y así era Atenas. Ese es el problema de Atenas. Orgullo en Atenas. Aquí tenemos el mensaje del apóstol Pablo, versículo 24. El Dios que hizo el mundo. Yo os estoy declarando al Dios que creó todas las cosas. Este como sea Señor del cielo y de la tierra, puesto que es el Señor del cielo y la tierra. No solamente es el creador, sino que también es el gobernador supremo, el Señor, el soberano. Esos son dos golpes al orgullo. Vosotros habéis sido hechos por uno a quien vosotros debéis acción de gracias y vuestra vida. Y Él es el Señor, la autoridad, el gobernador. Nosotros no somos gobernadores de nosotros mismos. Él es el Señor del cielo y de la tierra y no habita en templos hechos de manos, hechos por manos. No había ningún ámbito para su orgullo. Mira el templo que yo hice. No, no hay cabida para el orgullo. Versículo 25. Ni es honrado o servido por manos de hombres. No tienes que alimentarle, ni nutrirle, ni vestirle, ni darle una fuente de energía al Dios verdadero. No necesita nada de nosotros. Él es la fuente de todas las cosas. Él es aquel que existe en sí mismo, Dios. Ni tampoco es adorado con manos de hombres, puesto que Él da a todos vida. Esto es lo que habéis recibido de Él, la vida, dice Pablo, vuestras vidas. Y no solamente vuestras vidas, sino vuestro aliento, vuestra respiración, lo cual implica que estáis siendo sostenidos diariamente. Y todas las cosas que tenéis son de Él y vienen de Él. Y le debéis vuestra acción de gracias y alabanza y servicio y amor a ese Dios. Así que Él les está predicando con palabras que dan convicción. Y después les hace humildes, versículo 26. La mayoría de ellos no querían ser humildes
Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Entiendes lo que esto implica? Los atenienses y los griegos, en general, pensaban que eran mejor que ningún otro. Ellos tenían educación, cultura, a los filósofos. Nosotros somos un pueblo superior. No, no lo sois, dice el apóstol Pablo, sino que de forma muy amable lo dice. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Somos todos lo mismo. Todos en esencia los seres humanos somos lo mismo en cualquier parte del mundo. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y ante él somos lo mismo, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos, tu tiempo de vida, cuando se levantan y se caen las naciones, la ubicación de las naciones, sus fronteras, sus límites. El Dios soberano determina todo. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué ha creado a las personas? ¿Por qué les ha puesto en el mundo? ¿Por qué gobierna toda la historia? Por su propio propósito, versículo 27, para que buscasen a Dios. La respuesta razonable y el deber del ser humano es buscar a Dios. Para que buscasen al Señor, para que buscasen a Dios, si en alguna manera, si tan solo pudiéramos decir hoy en día, y esto sugiere que dice así, si tan solo palpando le hallen, le deseen y le encuentren, Él puede ser encontrado. Si tan solo quisiéramos hallarle, Él podría ser hallado. Y desde luego que nadie le deseará, a menos que Dios obre en el corazón, a menos que Dios regenere la mente, a menos que Dios incline la mente e incline la voluntad. Es a través de de la misericordia tan solo de Dios que le deseamos y le buscamos. Y tendríamos que ser juzgados por no buscar a Dios. Y sin embargo, que dice aquí la palabra para que buscasen a Dios y en alguna manera palpando le hallen, aunque es cierto no está lejos de cada uno de nosotros, porque Él está en todo lugar. El apóstol, su predicación, ¿ellos irían a casa? ¿Entenderían esto? ¿No piensas que esto es simple? ¿No piensas que esto que está aquí es claro? Entonces, ¿cómo es que esta gente tan sofisticada no pudieron entenderlo? Porque el orgullo bloquea la mente. Tal vez tú seas, como dije antes, sumamente capaz y hayas aprendido muchas cosas, pero lo lamentable del caso es que si tú eres orgulloso o orgullosa, esto limita tu conocimiento. No vas a estar abierto a cosas que hablan al respecto de tu corazón. ¿Y qué tipo de qué tipo de persona verdaderamente eres tú? ¿Y a quién le perteneces? ¿Y cómo le debes todo a Dios? Tu orgullo va a bloquear la información al respecto de Dios. Esto es simple, es claro, es llano, tanto como pueda ser. Y el orgullo lo bloquea. Y dice el apóstol en el versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, tenemos nuestro ser, existimos. No tengo tiempo de ir a esas hermosas palabras. Como también algunos de vuestros poetas dijeron, está citando a un poeta griego que había escrito unos 300 años antes de Cristo, porque el linaje de este somos también. Ese poeta griego estaba hablando al respecto de que éramos simiente de Júpiter, pero Pablo se apropia de sus palabras porque son verdaderas. Somos linaje, pero de Dios. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, ¿no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro? Y nosotros en forma parcial somos semejantes a Dios. Y no somos como Él porque hemos caído en pecado. Y Él es puro y santo. Aún así somos simiente de Dios y tendríamos que entender que Él es un Dios personal y que tiene una inteligencia infinita. Y Él piensa
y planea. Siendo pues linaje de Dios, ¿no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro, o a plata, o a piedra preciosa, escultura o artificio? Versículo 30. Tengo que avanzar rápido. Versículo 30. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres. ¿Y qué quiere decir? Dios no hizo nada al respecto. La ha pasado por alto en tiempo, al respecto del juicio. Cuando Dios vio el horror de la idolatría y cómo las personas estaban haciendo sus propios dioses en vez de adorar al Dios verdadero, las personas no querían al verdadero Dios, al Dios razonable. No les gustaba este Dios, ni tampoco su mensaje, sus demandas sobre nosotros, y rechazaban su ley, y entonces escogían más bien crear un grupo de dioses ficticios. Esto es un insulto a Dios. Durante años y años y siglos, Dios no actuó en juicio, pasó por alto estos tiempos de ignorancia. Dice la Biblia de las Américas. Él no les juzgó, no les castigó por esto. ¿Por qué? Porque en vez de ello, Él estaba planeando enviar al Salvador. Planeaba que Cristo en un cierto momento vendría y sufriría y moriría por pecadores, de modo que la misericordia y el perdón pudieran ser ofrecidas. Este es el significado. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia terrible, Dios también cerró su ojo, refrenó el juicio. Pero ahora, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, y el orgullo no se quiere arrepentir. El orgullo no quiere escuchar. El orgullo no entiende las cosas, no las entiende. El orgullo no se arrepiente. Pero hay una orden de que nos arrepintamos. Y después el apóstol habla respecto del juicio, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó. Él está hablando al respecto de Cristo, al respecto de Cristo, quien es Dios, pero se hizo un hombre, varón. Y este hombre, que fue un hombre y sufrió y murió por pecadores, será el juez. Y no dice nada aquí al respecto del Calvario, o de que Cristo es el Salvador, aquí en esta narrativa de Lucas, pero tenemos toda certeza, debemos tener toda certeza de que Pablo les predicó al respecto de estas cosas. Estas no son las palabras exactas, sino más bien son como un resumen con citas, pero Pablo les habría hablado de la resurrección, y entonces también les habló de la encarnación y de la redención, porque la resurrección, sobre todo, es el respaldo de la redención. Entonces él les explicó, estoy seguro, les explicó respecto de Cristo y cómo él sufrió y murió por pecadores y cómo él se levantó de los muertos. Y cuando escucharon respecto de la resurrección, versículo 32, las consecuencias del orgullo, unos se burlaban. De hecho, se burlaron de Pablo. Se rieron de él, del apóstol, y se burlaron de él. Tal vez le imitaron de alguna forma. Y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. Fueron más amables. Era una especie de no nos llames, nosotros te llamamos, una cosa así. Ellos, con palabras amables, le dijeron esto, y entre los que fueron groseros, que fueron amables, ya no querían escuchar. Rechazaron el mensaje. Y a su debido tiempo Pablo partió de entre ellos. Se fue de esa reunión, y no mucho tiempo después se fue de Atenas por completo. Y este es un mensaje para terminar. ¿Por qué? Un misterio para terminar. ¿Por qué? Fue las consecuencias del orgullo. Y los carismáticos, hoy en día, tienen sus propias razones por las cuales ellos piensan que Pablo se fue de Atenas. ¿Y saben lo que dicen? Bueno, algunos de ustedes sabrán, porque antes algunos estaban en una iglesia carismática, pero los carismáticos resucitan un antiguo punto de vista que vino de teólogos en Alemania hace muchos años, quienes eran liberales, quienes no creían en la Biblia. Y este punto de vista dice, Pablo falló en Atenas. Eso es lo que los carismáticos dicen hoy en día. Pablo falló en Atenas.
¿Cómo fue que falló? Bueno, pues predicó. Eso no sirve para nada, solamente predicar. Entonces falló. Y dicen, cuando fueron a Corinto, la segunda, en la siguiente punto de su viaje cambió de método y dicen, pero se equivocan al decir esto los carismáticos, dicen en Corinto, él cambió su método y empezó a obrar milagros. Y entonces en vez de solamente predicar, él obró milagros. Y entonces allí en Corinto, él tuvo un gran éxito. Y todo cambió. Entonces el mensaje de los carismáticos es, no enfatices tanto la predicación, más bien los milagros. Y claro que los milagros están en las manos de Dios y no pueden los carismáticos obrar milagros, en verdad. Pero bueno, de ahí obtienen su teoría liberal antigua de que Pablo falló en Atenas y tuvo éxito en Corinto y cambió de método. Y eso es contradicho por el hecho de que Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice que nunca ha cambiado de método, sino que su método siempre es predicar. Y él lo dice claramente. Y ellos, los carismáticos, parece que dejan eso de lado. Pablo jamás cambió de método y nos dice que cualquier cosa que Pablo hace es un ejemplo para nosotros. No dice solamente en Atenas, no lo copien porque ahí me equivoqué. No, todo es un ejemplo a nosotros, lo que hizo Pablo, que prediquemos el Evangelio y oremos. Sin embargo, él no tuvo mucho éxito en Atenas porque esa fue la voluntad de Dios. O se plantó una iglesia, no lo olvidemos. Empero, versículo 34, más algunos creyendo juntándose con él. Algunos de ellos creyeron con él y se juntaron con él y pudo establecerse la iglesia. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales también fue Dionisio, el del Areópago. Uno de los ancianos principales de la ciudad de Atenas se quedó con Pablo. Y una mujer llamada Damaris. Y no sabemos nada respecto de ella. Calvino pensaba que ella era una mujer noble e influyente como para que fuera mencionada aquí. Pero otros dicen, no, no la conocemos. Bueno, no podemos asumir nada. Y otros con ellos. Y una iglesia fue plantada allí y una iglesia floreció. No fue una falla. Pero no fue la voluntad de Dios que la ciudad de tan grande orgullo en su aprendizaje y filosofía, esta ciudad de idolatría, esta ciudad de arquitectura y esplendor y logros humanos, no fue la voluntad de Dios que una ciudad así hubiese o tuviese un avivamiento, porque iban a ser un ejemplo de las consecuencias del orgullo. Los más orgullosos, la ciudad más orgullosa, con mayor aprendizaje, el hogar de la filosofía, sería dejado a la misericordia de su idolatría miserable y patética. Sería dejada como un monumento de contradicción, el orgullo en el aprendizaje y una superstición patética y terrible. Esta ciudad sería dejada en ese estado para exhibir y mostrarle al mundo las consecuencias del orgullo. No iba a escuchar esa ciudad, no escuchó y no entendió, no se arrepintió, fue terca, obstinada hasta el final. Y entonces el apóstol Pablo, bajo la guía de Dios, se retira y deja ahí una iglesia para poder luchar en contra de las masas. Pero esa iglesia es un símbolo del poder de Dios para poder sobrecoger ese grupo de corazones. Hay enseñanzas, pero ya se me acabó el tiempo. Enseñanzas que podemos aprender de este maravilloso pasaje. Y luchemos contra el orgullo, queridos amigos. Luchen contra el orgullo. Atenas, las consecuencias del orgullo.